profesores universitarios todavía heredados de la vieja época conservadora, estaban tratando de retrasar por lo menos las conquistas de la Reforma. Y bueno, las conquistas eran cosas menores, pero una conquista, algunas menores y otras mayores. Por ejemplo, el gobierno tripartito, que es el gobierno tripartito de las facultades, proviene de la Reforma universitaria. Hasta ese entonces, ni alumnos ni graduados participaban para nada en el gobierno de las facultades. Mansi en sus tiempos de militante universitario, la pulsión de alzarse contra el piélago de calamidades, como soñaba Hamlet, se posa en la mirada. La voluntad le brilla en el fondo de los ojos. Parece preguntarnos si es posible vivir siempre como espectadores, si es posible mantenerse indiferente al compromiso de suscribir el rumbo de la historia. Con la política, él fue fundamentalmente irigoyenista, que se contraponía al alvearismo, que era más que nada aristocrático y oligárquico. Y él, en cambio, adhería a lo nacional y popular, pero no como una actitud oportunista o demagógica, sino como verdadera consustanciación con la cantera que significa la cultura popular para el desarrollo de la poesía y de todas diferentes formas culturales. Homero milita integrando la comisión de prensa del Partido Reformista Centro Izquierda, asumiendo la necesidad de mezclar las clases de derecho con el derecho de las clases. Bueno, él adhiere en principio a la reforma universitaria del 17, pero después hace una crítica porque ve que está desvirtuada. Ingresó a la Facultad de Derecho, cursó 2 o 3 años, pero abandona porque se da cuenta de que no es la universidad que responde a las necesidades de su pueblo, sino que es más que nada aristocratizante. Entonces deja la universidad porque dice que en lugar de ser hombre de letras, prefiere hacer letras para los hombres. Es que hay dos maneras de hacer política. Una manera deportiva, o de lo contrario una inclinación profunda y altruística del espíritu. La primera hace actuar en modalidad de fanático que se mueve solo por la preocupación del triunfo. La otra hace de la política el escenario donde las discrepancias éticas o conceptuales buscan en el triunfo el camino que lleve el engrandecimiento moral y material de las sociedades, dentro de una aspiración de felicidad y de justicia. Los compañeros de Mansi del Centro de Estudiantes de Derecho deciden apoyar la naciente dictadura de Uriburu, cuyas primeras medidas fueron la implantación del estado de sitio y de la ley marcial. El golpe del 30 lo encuentra Homero Mansi ya conspirando a favor de Irigoyen. Homero Mansi iba a seguir conspirando a lo largo de los 5 o 6 primeros años y protestando, y él era delegado de la convención, él era convencional radical, y protestando contra los que pretendían presentarse a elecciones. Él quería abstenerse en las elecciones, que los irigoyenistas se abstuvieran de las elecciones porque sabían que eran elecciones fraudulentas, como lo fueron por otra parte. El fascismo empieza por eliminar lo diferente
para imponer la sumisión a un modelo corporativista y totalitario que reprime toda apertura crítica. El fascismo obliga a la creación de una sociedad uniformada, doblegada por la estupidez, estancada en la decadencia progresiva, favorable al juego del imperialismo, conformista, apta para rechazar la historia de sus propios ideales, incapaz de alzar la voz para recordar sus legítimos derechos, segura de que la civilización es un modelo foráneo que debe ser asimilado con firmeza, porque la letra con sangre entra. Las dictaduras en América Latina han sido invariablemente sucursales de la política colonial desarrolladas por las grandes potencias, especialmente Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, él condena el golpe del año 30 y está en contra de lo que significó esa década terrible. Estando en favor de lo nacional y popular y teniendo una concepción antiimperialista, evidentemente que estaba en contra del golpe y todo lo que fuera derecha reaccionaria. El sector más comprometido políticamente del Partido Reformista Centro-Izquierda decidió seguir publicando el órgano oficial de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Tribuna Universitaria, ignorando la prohibición del decano Nazar Anchorena, quien al enterarse de que la publicación continuaba en vigencia, denunció la ubicación de la imprenta. El 11 de febrero de 1931, la policía irrumpió en el local, detuvo a los estudiantes rebeldes e incautó pruebas. Eduardo Howard, Alberto May Subiría, José Constantino Barro y Homero Mansi fueron arrestados. Lo agarran en una imprenta donde está armando un diario contra el gobierno de Uriburu. Y lo tienen detenido 2 meses más o menos. Y hay una anécdota que es bastante curiosa, que la gente, nadie sabía dónde estaba Mansi, y se enteraron de que estaba en la cárcel de Las Heras, ahí donde ahora está el parque, que ahí estaba la penitenciaría, y Mansi tiraba cartas a su novia pidiéndole al que la recogiera que la entregara, y ahí le decía dónde estaba. Y ahí, en una de esas cartas que yo he podido ver, que estaba medio pisada, con evidentemente un día de lluvia, y está pisada por alguien, bueno, esa carta le llegó a la novia y a partir de ese momento pudieron saber dónde estaba y ya lograr que lo excarcelaran. Mientras, en pocas celdas de diferencia, estaba también Arturo Jaureche, también detenido. 2 líneas convergían en la hora de la espada. La línea dura, encarnada por José Félix Uriburu, y el viejo esquema conservador representado por Agustín P. Justo. El gobierno ideal debería estar en manos de una élite militar, sustentada por la Iglesia Católica y desligada de intereses extranjeros, opinaba Uriburu recordando sus tiempos de entrenamiento militar en Alemania. Ah, si pudiera volver al viejo modelo conservador anterior a la ley Sáenz Peña, pensaba Justo. Todo lo echó a perder el voto universal, secreto y obligatorio. Solo el fraude patriótico puede salvar los intereses de la patria. Homero Mansi pronuncia un discurso en 1935 que analiza las condiciones de explotación de Santiago del Estero.
El sistema de explotación del bosque santiagueño destruyó en 40 años la mayor vida de su pueblo. Todo se transformó, desde los gustos hasta la moral, desde la residumbre física hasta las costumbres. El paisano santiagueño de espíritu sedentario fue convertido en nómade por la costumbre de ir detrás del trabajo. Fue arrancado de sus labores habituales, agricultura, ganadería e industria menor, para ser enganchado al obraje con el cebo de un fuerte sueldo, destruyendo en su alma toda tentativa de progreso personal. Fue alejado de sus centros naturales, junto con su familia, privando con ello a los hijos de la educación, pues en los obrajes, muchos de los cuales han llegado a tener centenares de niños, nunca hubo la preocupación de establecer escuelas. Se lo llevó a vivir en pésimas condiciones de higiene, en ranchos transitorios con una alimentación antinatural, nefasta para los niños y las mujeres. Se estableció la ruda tarea del hacha, no por jornada de horas normales, sino por tarea o rendimiento, lo que combinado con las exigencias de la proveeduría los obligaba a la realización de labores superiores a las que racionalmente puede aguantar cualquier hombre. Sé que a los santiagueños de las ciudades, o a casi todos los que se visten como en Hollywood y se ocupan solo de pleitos y de la mala política, no les gusta que se digan estas cosas. Cuando lo mandan a hacer notas, la revista Ahora lo manda a hacer notas sobre la deforestación y el hambre en la provincia de Santiago del Estero, él da una conferencia muy importante que llega hasta la Cámara de Diputados. La resonancia de las palabras de Mansi, de la campaña de Mansi, campaña en la cual también estaba Roberto Arlt. Es decir, el escritor Roberto Arlt lo habían mandado por el diario donde estaba, El Mundo. Quiere decir que ese hecho del hambre, de la hambruna que sufría Santiago del Estero, era un hecho cierto, no era un amarillismo de Homero Mansi, ¿no? Le cuento lo que he visto en otras partes. Le relato que en Frías, a unos kilómetros de la ciudad, en un callejón que conduce a una vieja aguada, hay tiradas todo género de osamentas. Le cuento que a pocas leguas de la capital de Santiago hay gente que se ha muerto de hambre o de sed. Le cuento que la gente ya abandona el campo y se dirige a las ciudades en una caravana de hambre y desolación. Y al contarle todo esto, los ojos de Roberto Arlt, acostumbrados a la contemplación de los dolores más terribles, se humedecen como la de un niño, y me hace un juramento. Es necesario que nuestro relato sea terrible. Hay que hacer llegar al pueblo todos los dolores concretos para que no continúe nuestra oligarquía, usufructuando con la mentira de una prosperidad que solo se ve en los balances del puerto. Arlt y Mansi se encuentran, eran amigos ya, pero se encuentran ahí de una manera casi casual. Mansi no sabía que Arlt estaba porque estaba en el campo, dando vueltas por el campo. Y le vienen a avisar de su casa que hay un amigo que está enfermo, que se ha enfermado por el agua contaminada, que se ha enfermado y que está en su casa. Y era Roberto Arlt. Es decir, había caído a la casa de Mansi
y Mansi no se había enterado. Implacable, amargo, casi siniestro. Es necesario que los lectores vomiten de asco y de vergüenza frente a la realidad de Santiago del Estero, provincia olvidada por la oligarquía y que, como todas sus hermanas del interior, soporta una larga penuria, cuyo fin habrá de ser, tal vez, el fin de la vida misma. Es una campaña de mendicidad, acusa Alfredo Palacios. No, responde Mansi, es un movimiento de subversión. Habló de la ecología antes de que la palabra ecología fuera común, como es ahora. Nunca se había hablado de ecología. Él creo que tampoco nombra la ecología, pero la realidad de lo que dice son problemas ecológicos. Mansi analiza las condiciones de cultivo, la elaboración del algodón, las pérdidas de los colonos, la explotación del jornalero y, por último, los grandes mercaderes que se enriquecen. Anderson Clayton, Bungiborn, Dreyfus. Bungiborn, Dreyfus. El país es una cifra. Los números someten al proletariado. El proletariado no es más que un dígito. Vive subordinado a los cálculos. Todos los días le hacen creer que el ferrocarril apenas da ganancias a sus accionistas para que no se den cuenta de los beneficios que reciben los grandes trusts. Mansi, a diferencia de los poetas que describen la crisis desde el tango, funda un grupo político de resistencia, Forja, y como hiciera a su paso por la Facultad de Derecho, profundiza el compromiso, la acción política con la esperanza de modificar el sistema. La historia que se escribe en los sótanos, desde los márgenes, en los espacios que no pueden ser manipulados por el centro, lejos de los medios y la coyuntura oficialista, refiere al país como un proyecto ausente. La historia que se escribe en el sótano, tarde o temprano exige ganar la calle, las paredes, los espacios populares donde se inscriben las bases de la rebelión. Forja nace en ese momento, cuando levantan la abstención en el 35, en julio del 35, al levantar la abstención, hacen un grupo de jóvenes radicales, había que ser radical para ser integrante de Forja, quienes realmente son el alma del nacimiento de Forja, son Arturo Jauretche y Homero Mansi, tanto que la lista de posibles adherentes está redactada de puño y letra de Homero Mansi, hasta con esos dibujitos que uno hace cuando está jugando con un lápiz, ¿no? Arturo Jauretche implanta el nombre dado a los soldados hindúes instruidos por los ingleses para luchar contra hindúes, para definir a los responsables de la dependencia. Cipayos. El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre.
El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo, y esa es la sustancial diferencia. Para ustedes, la nación se realizó y fue derogado. Para nosotros, sigue todavía naciendo, le respondió Jauretche cierta vez a un nacionalista de extracción conservadora. Su tesitura anti-alvearista lo llevara a que a los 28 años, es decir, en el año 35, junto con Delepiane y Arturo Jauretche, fundaran Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que posteriormente, después de una trayectoria prolífica, tenía una gran capacidad oratoria, tenía una gran claridad acerca de lo que era la política latinoamericanista, liberada de las sujeciones que imponía ya sea el colonialismo europeo o el yanqui, más que nada el europeo en ese momento. Él desarrolló esa militancia cultural ideológicamente relacionada con lo nacional y popular. Pero en el año 38 se abre porque disidencias con sus cofundadores lo aíslan de ese grupo, ¿no? Forja, al denunciar el carácter de la gestión actual del gobierno y la ineficacia de sus posiciones parlamentarias, acusa a las autoridades de la Unión Cívica Radical por mantener silencio ante la gravedad de los siguientes problemas: creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, preparativos para la coordinación de transportes, creación de juntas reguladoras de distintas ramas de industria y comercio, unificación de impuestos internos, sacrificios económicos impuestos en beneficios del capital extranjero,